A ver, ¿ya va a grabar? Sí, ya. Bueno, entonces vuelvo a compartir, hay que dejar de compartir, vuelvo a compartir otra vez. Bueno, entonces pues me devuelvo un poquitico pues, para que arranquemos nuevamente. La idea es comprender y analizar los conceptos de energía potencial eléctrica, de potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico. También de calcular el trabajo requerido para mover una carga conocida de un punto a otro en un campo eléctrico creado por cargas puntuales. Y escribir y aplicar las relaciones entre campo eléctrico, diferencia de potencial eléctrico y separación de placas para placas paralelas de carga igual y opuesta. Entonces, lo primero, pues uno es recordar en la física 1 que es trabajo. Trabajo es una fuerza que se aplica a un cuerpo de manera paralela para desplazarlo a una distancia, ¿sí? La fuerza y la distancia deben de ser paralelos, es decir, en la misma dirección, no necesariamente en el mismo sentido. Perdón. Por eso el trabajo se calcula fuerza por distancia. La unidad de trabajo es el joules o julio en español, resulta multiplicar a Newton, que es la unidad de fuerza, por metro, que es la unidad de distancia. La energía potencial se define como la habilidad para realizar trabajo en virtud de la posición o condición. Normalmente el trabajo, cuando uno habla de trabajo, puede hablarlo a nivel horizontal, vertical o diagonal, después de que se esté aplicando una fuerza y un desplazamiento. Y la energía potencial también tiene que ver de acuerdo a la posición, o sea, dónde se encuentre, y con respecto a esa posición, hacia dónde se desplaza. Como pueden ver, las dos unidades son equivalentes, es decir, también la energía potencial se maneja en joules. La energía cinética, que se conoce como K o Kinet en inglés, se define como la habilidad para realizar trabajo, pero eso sí, en virtud del movimiento. Es decir, cuando un cuerpo se está moviendo, entonces posee velocidad, por consiguiente, posee energía cinética. También se mide en joules. Aquí, no, caramba. Bueno, el trabajo es positivo, está aquí un cuerpo que se va a desplazar desde A hasta B. Correcto, entonces aquí dice la fuerza realiza un trabajo positivo porque va a coger el cuerpo y llevarlo desde A hasta B, o sea, va a ir en la misma dirección en que se va a desplazarse la fuerza. Esto que está aquí es un diagrama de fuerzas, ¿no? Aquí intervienen dos fuerzas que se llama la fuerza externa que se aplica al cuerpo para desplazarlo. A ver, caramba, eso no me está moviendo tanto. Tiene mucha velocidad, ¿no? Bueno, entonces decía que aplica una fuerza para poderlo desplazar, consiguiente, en sentido contrario debe ir el peso que va dirigido hacia el planeta. El peso también es una fuerza gravitacional. Entonces aquí dice, la fuerza realiza un trabajo positivo porque va en la dirección del desplazamiento, que es de A hasta B. En cambio, la fuerza gravitacional realiza un trabajo negativo porque va en sentido contrario al desplazamiento. Es decir, la energía potencial en B relativa a A es positiva, o sea, porque voy de A hacia B. Porque el campo puede realizar trabajo positivo si M se libera, o sea, cuando ya está en la parte de B, o sea, cuando ya está en B, si yo suelto el cuerpo, él se dirigirá hacia el campo gravitacional de la Tierra porque la Tierra lo va a atraer. Entonces, cuando la Tierra lo atrae, se dice que el campo gravitacional de la Tierra hace un trabajo positivo. Bueno, aquí dice considera el trabajo contra G, o sea, contra la gravitación, para mover el cuerpo de masa M de A hasta B, una altura vertical
H. Entonces, si lo va a llevar desde A hasta B, pues este desplazamiento es esta altura que aparece aquí. Por lo tanto, trabajo será la fuerza por el desplazamiento, que es H. En ese caso, para yo llevar ese cuerpo, pues la fuerza que realizo es el peso de él. O sea que sería mg por H. Como digo, estoy recordando pues los conceptos de física 1. Y como lo dije también, la unidad de trabajo es el joules. En el nivel B, la energía potencial, que se simboliza con la letra U, es también mg por H, porque ya en A no había energía potencial porque estaba sobre el nivel. Ya en B sí, porque se ha desplazado H. Entonces, en el nivel B quedaría entonces mg por H. La fuerza externa, que es la que realiza el trabajo para llevar desde A hasta B, hace un trabajo positivo y, como lo dije, la fuerza gravitacional realiza un trabajo negativo. La fuerza externa, F contra el campo gravitacional, aumenta la energía potencial en la medida que se vaya desplazando más en este caso, del planeta, ¿no? Si se libera, o sea, cuando está ya en la parte de arriba, el que hace el trabajo es el campo gravitacional que va a traer al cuerpo de vuelta, ¿no? Como lo dice aquí. ¿Correcto, jóvenes? Sí, señor. Bueno. Una fuerza, entonces vamos a la parte ya de campo eléctrico. Una fuerza externa, o sea, tiene que ver mucho con lo anterior, dice, una fuerza externa mueve una carga positiva de A hasta B. Recuerde que la carga positiva está en un campo donde la carga es negativa, ¿no? Entonces lo va a ir desde A hasta B, contrario a la dirección del campo eléctrico, porque lo va a llevar de A hasta B y el campo lo va a traer, lo va a tratar de atraer. Recuerde que cargas contrarias se atraen, ¿no? Entonces la idea es llevarlo a la fuerza, a esta carga positiva, hasta el punto B. Y el punto B tiene carga positiva. Aquí están dibujados exactamente las fuerzas que intervienen. La fuerza eléctrica, que va a tratar de llevar la carga desde A hasta B, o sea, la fuerza externa, y la fuerza que hace el campo eléctrico, que la va a traer en sentido contrario porque es atraída por la parte negativa. Aquí está la dirección de la fuerza eléctrica y la dirección del campo eléctrico. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, en este caso, pues sería todo lo que es la fuerza, que es carga por campo, y el desplazamiento es D, o sea, fuerza por desplazamiento. Recuerde que la fuerza se calcula carga eléctrica por campo eléctrico. Ya lo hemos visto. ¿Qué pasa en el nivel B? O sea, cuando ya llega al nivel B, la energía potencial sería entonces la carga, porque como ya se ha desplazado hasta acá, sería la carga eléctrica por el campo, o sea, la fuerza por el desplazamiento. Esto está hablando de energía potencial eléctrica. ¿Y por qué el campo realizaría un trabajo negativo? O sea, porque está el campo en sentido contrario a la dirección que se está moviendo la carga se está haciendo esta fuerza eléctrica, está llevando esta carga hasta B. Entonces el campo realmente, como el vector lo indica, el vector B está en sentido contrario al desplazamiento. En cambio, la fuerza realiza un trabajo positivo porque va en la dirección del desplazamiento. Entonces, en conclusión, la fuerza externa F contra el campo B aumenta la energía potencial porque en la medida que se mueva, está recorriendo una mayor distancia. Ahora, si ya estando en B, la carga positiva se libera, entonces este campo eléctrico va a traer el cuerpo de vuelta, porque lo va a traer ya que es con una carga negativa, entonces va a traer esa carga positiva hacia E.
Entonces, en realidad, ¿qué tenemos? Dice. Ahora vamos a suponer que tenemos una carga negativa en A. Recuerde que el anterior decía una carga positiva. Entonces, se mueve contra el campo de A hasta B. A ver cómo es la idea allí, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de llevar hacia acá, ¿sí? Hacia acá, la carga negativa. Pero acá va a ser más fácil, entre comillas, porque en la parte B hay una carga positiva. La dirección del campo en A no cambia, porque recuerde que cuando es negativa, la carga va hacia adentro. Pero dice que se mueve en contra de A hasta B. Por lo tanto, el trabajo del campo eléctrico, aquí ya sería al revés del otro, no es de la fuerza eléctrica, sino el campo eléctrico, sería la fuerza la fuerza eléctrica sería carga por campo eléctrico por la distancia. En A, la energía potencial sería entonces esta, que es la misma del trabajo, en el punto A. ¿Por qué no se requiere fuerza externa? Porque al ser carga negativa, va a ser atraída por la carga positiva. O sea que si se libera en B, él no va a llegar a A porque sencillamente la carga negativa es atraída por esta carga positiva. Entonces no va a volver a A jamás. No dice que no se requiere fuerza externa porque directamente el campo de B va a atraer a la carga negativa, ¿correcto? En conclusión, dice el campo E, ya no dice la fuerza eléctrica, sino el campo E realiza un trabajo positivo porque lo va a atraer, ¿sí? Ya que es una carga negativa y disminuye la energía potencial. Y sí, lo que yo decía ahorita, si se libera la carga eléctrica, o sea, se le quita el nexo, ella nunca va a volver a A porque es atraída por B. Ahora todo correcto, jóvenes. Me quedaron calladitos, aunque están viendo el partido. ¿Sí? Señor. Okay. Todo esto es para definir qué es potencial eléctrico, ¿no? Entonces aquí dice trabajo para mover una carga eléctrica. Entonces, nuevamente está una carga positiva acá y aquí va a poner una carga positiva, como le digo yo, siempre puntual, una carga de prueba. Entonces, la idea es mover esta carga hacia la carga más Q, ¿sí? Recuerde que la carga que pone allí para probar el campo eléctrico es una carga positiva, eso lo definí yo en la anterior clase de 15 días, porque hace 8 días estaba enfermo. Creo que Lady les informó, ¿no es cierto, Lady? Sí, señor, yo pasé la información. Ah, bueno, muchas gracias. Esa clase se recupera. Vamos a mirar cómo lo hacemos. No hay problema. ¿Ok? Pues todavía tengo algo medio de gripa, pero pues hasta ahora no he tosido, ¿no? Pero por lo menos sí la parte viral ya me quitó. Bueno, entonces aquí la idea es que esta fuerza externa vaya a traer esta carga hacia Q. Y por consiguiente, el campo eléctrico va a llevar esa carga hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque el campo eléctrico va en sentido contrario a una carga positiva, ¿no? Y este símbolo es que va a tratar de llevarlo al infinito, pero infinito no significa que, pues, que la distancia sea muy grande, ¿no? Infinito significa que la carga está un poco más afuera de lo que es la acción del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se va a calcular el trabajo para mover esa carga positiva de A hasta B? Sí, para eso requiero de las dos distancias, ¿no? La distancia desde la carga más Q a A, que se va a llamar R de A, y la distancia desde Q más Q al B, que sería R de B. Recuerden por qué R, porque siempre se estableció que los campos son de forma circular, ¿no? Debido a que los átomos y todos se establecieron como circulares. Hoy en día se ha cambiado hace muchos años el concepto de la que dio Rutherford y Bohr respecto a que todos los átomos no necesariamente tienen que tener forma circular. Entonces, calculando la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula la fuerza eléctrica?
la constante eléctrica multiplicada por el producto de las cargas sobre la distancia elevada a la 2. Esto ya lo vimos con esta es la ley de Coulomb. En B sería igual, ¿no? La fuerza eléctrica que actúa en el punto B sería el producto de las cargas, de las dos cargas, por la constante eléctrica sobre la distancia AB elevada a la 2. Es decir, que la fuerza promedio, ¿sí? La fuerza promedio entre estos dos puntos sería el producto de las cargas por el radio A, dividido entre el radio A por el radio B. ¿Y la distancia cuál será? Pues la distancia sería RA. Para saber qué distancia hay de A hasta B, pues sería el RA, le quito el R de B. Por consiguiente, el trabajo realizado para mover una carga, que todo trabajo es fuerza por desplazamiento, entonces la fuerza sería entonces aquí constante eléctrica por el producto de las cargas dividido entre el producto de las distancias, y la distancia sería R de A menos R de B. En otras palabras, se conoce así como aparecen los textos. O sea, si uno ve quién es RA menos RB sobre RA por RB, resulta que esto es necesariamente la resta de dos fracciones, ¿sí? En las cuales sería 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Si usted hace el producto cruz, va a llegar a lo que aparece aquí antes. Es decir, si usted dice 1 de RB menos 1 de RA, hace el producto cruz, le queda RA menos RB sobre RA por RB. ¿Ok? Así se calcula entonces el trabajo para llevar una carga. Debo conocer las dos cargas. La constante eléctrica, pues ya es una constante que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y debo conocer las dos distancias a las que se quiere llevar la carga. En ese caso, entonces, ¿cuál sería la energía potencial absoluta si una de las distancias es infinito? De que la energía potencial eléctrica, que le vamos a llamar absoluta. De la idea está ir desde el infinito hasta el punto, un punto cualquiera, la carga, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir, desde infinito hasta el punto B. Entonces, como el trabajo de lo que vivimos ahora, el producto de las cargas por la constante eléctrica por 1 sobre el radio B menos 1 sobre el radio A, estoy asumiendo que uno de los radios es el infinito. Uno debe recordar que 1 sobre infinito por límites tiende a ser 0. Por consiguiente, para calcular la energía potencial absoluta, trayendo la carga desde el infinito, sencillamente es el producto de las cargas sobre la distancia. ¿Correcto, jóvenes? Sí, señor. Aquí se aplicó pues el concepto de límite al infinito, ¿no? 1 sobre infinito tiende a ser 0. Pues ejemplo, dice, ¿cuál es la energía potencial? Recuerde que es eléctrica, de una carga de más 2 nanocoulombs que se mueve del infinito a un punto A situado a 8 centímetros de una carga de 6 microcoulombs. Este es nano y este es micro. Recuerde que hemos de tener una misma unidad de medida. Y que se maneja la distancia son en metros, ¿no? Entonces dice, si yo la voy a llevar desde un punto A, o sea, desde el infinito hasta un punto A, ¿sí? La energía potencial será positiva en el punto A porque el campo puede realizar trabajo positivo si Q se libera. O sea, la idea es que si yo libero a Q, él va a tratar en lo posible de rechazar esa carga porque la carga es positiva, o sea, la va a repeler. Por eso el campo eléctrico hace un trabajo positivo. De todos modos, el resultado lo va a verificar. Entonces, como la energía potencial eléctrica o total es el producto de las cargas por la constante sobre la distancia es, como le va a llevar esto aquí al punto A, la distancia es 8 centímetros. Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb, o sea, la constante. Una de las cargas entonces sería 6 micro, pero micro es 10 a la menos 6.
¿sí? 6 por 10 a la menos 6, y la otra carga es nano, que es 10 a la menos 9. Entonces queda 2 por 10 a la menos 9, y la distancia a la que lleva con respecto a la otra carga es de 8 centímetros, que es lo mismo que decir 0.08 metros. Entonces, aquí, como se había hablado a nivel teórico, iba a dar positivo, ¿sí? Porque va a haber una distancia mayor a una menor. De todos modos, aquí, en la multiplicación de esto da 1,35 milijoules. Milijoules porque es una energía, ¿no? Sin embargo, uno puede comprobarla, ¿no? Puede comprobar, se va un coulomb, los 2 coulombios se van con el de acá, y me quedaría newton por metro cuadrado. Recuerde que es metro, esto no va elevado a la 2, sino que solamente es R. Entonces ese metro se va con el de arriba. Entonces me queda newton por metro, que como lo dije al principio, eso es joules. ¿Y por qué es mili? Porque da 10 a la menos 3, ¿no? Aquí puede ver que este 9 con este menos 9 se simplifica, se cancelan. Quedaría solamente 10 a la menos 6. Este 008 se convierte en 8 por 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2, o sea que quedaría 10 a la menos 4. Y esta multiplicación de 9 por 5 por 12 dividido 8 creo que da 13.5, que es lo mismo que decir 1,35 por 10 a la 1, y 10 a la 1 por 10 a la menos 4 da 10 a la menos 3, que es exactamente mili, ¿sí? Milímetros, pero aquí es mili, con joules, porque es newton por metro. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, signos para la energía potencial. Entonces uno dice, considere los puntos de la carga positiva, el punto a 8 centímetros, el punto B a 12 centímetros y el punto C a 4 centímetros. La carga es de 6 microcoulombios. Y una carga positiva en movimiento que se va a llevar allá de 2 nanocoulombs. Entonces, si voy a llevar de un nanocoulomb al punto A, pues ya se hizo ese cálculo en el ejercicio anterior, da 1,35 milijoules. ¿Qué pregunta me puede decir? ¿Qué pasaría si muevo esa carga de movimiento de 2 nanocoulombs, la muevo de A hasta B? ¿El campo E realiza trabajo positivo o negativo? ¿La energía potencial eléctrica aumenta o disminuye? Entonces, como yo la estoy llevando desde el infinito perdón, de A hasta B, o sea que voy de una distancia menor a una distancia mayor, el campo realiza un trabajo positivo porque voy de menos a más, ¿sí? Siempre, y en ese caso, como el campo hace un trabajo positivo, la energía potencial debe disminuir. Eso me lo dirá el cálculo de eso, ¿no? ¿Y por qué es positivo? Porque lo que dije, tiene una carga positiva, con una positiva lo va a repeler. Entonces lo puede llevar perfectamente hasta B a una mayor distancia. Sería negativo si lo atrajera en ese caso. Aquí lo dice, si 2 más 2 nunca se mueve de A hasta C, por ejemplo, de A hasta C, quiere decir que va de una mayor distancia a una menor distancia. El campo va a realizar lo que yo dije, lo contrario. En vez de alejarlo, lo va a acercar, realiza un trabajo negativo. Ya en este caso, la energía potencial eléctrica va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Porque la energía potencial eléctrica depende de la distancia, no depende del campo eléctrico. Aquí hay dos conceptos que estoy manejando, que es campo eléctrico y energía potencial eléctrica. Y aquí pues ya está resuelto, ¿no? Está comenzando a resolverse. ¿Cuál es el cambio de la energía potencial? La carga va de 2 nanocoulombs, que es carga de movimiento, desde A hasta B. Entonces, ¿cómo se calcula la energía potencial? Entonces, el producto de las cargas por la constante eléctrica sobre la distancia. Entonces, pues de acuerdo al ejemplo, era 1,35, ¿no? En el punto B, ¿cuál sería?
Este es en el punto A, ¿no? En el punto B, la energía potencial entendería nuevamente la constante eléctrica 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, perdón, por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga, pues que en este caso es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y la otra carga en movimiento, que es 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora la distancia desde la carga hasta el punto B es 12 centímetros o 0,12 metros. Haciendo la multiplicación de esto y dividiéndolo entre 0,12, y ya le dije porque daba joules, me da 0,900 milijoules. Por lo tanto, la energía potencial cuando la llevo desde A hasta B, no es A ni es B, sino desde A hasta B, luego se calculó la energía potencial en A y la energía potencial en B, y esto se hace desde el punto final hasta el punto inicial. Como llevó desde A hasta B, el punto final es B y el punto inicial es A. Entonces quedaría la energía potencial eléctrica en el punto B menos la energía potencial eléctrica en el punto A. Entonces, esto daría 0,9 milijoules menos 1,35 me da menos 0,450 milijoule, es la energía potencial eléctrica, ¿sí? Iba a decir, si fuera al revés, que yo le dijera, arrancó en B y se fue a la, entonces aquí el punto final sería el A y el punto inicial el B. Entonces dice, note que la energía potencial disminuye conforme el cuerpo realiza trabajo. ¿Por qué realiza trabajo? Porque pasó de una distancia menor a una mayor. Está hablando del campo eléctrico. Pero disminuye porque la energía potencial eléctrica, aquí lo dice, dio negativo. ¿Sí? O sea, a medida que aumenta el campo, disminuye la energía potencial eléctrica, que era la pregunta que le estaban haciendo allí. Los campos los ve ustedes aquí, cada uno. Ahora el movimiento de una carga negativa, porque lo ha hecho con una carga positiva. Entonces vuelve y dice, considere los puntos A 8 centímetros, B a 12 centímetros y C a 4 centímetros. Y suponga que la carga negativa está en movimiento. Entonces dice aquí, preguntas. Si la carga negativa se mueve A hasta B, el campo realiza trabajo positivo o negativo. La energía potencial aumenta o disminuye. Vamos a ver qué dice. Como va de A hasta B, es una carga negativa, ¿sí? Pues va a ser atraída, ¿sí? Por la carga positiva. Por eso es que el campo eléctrico realiza un trabajo negativo porque va a ser atraída por el mismo campo producido sobre esta carga. Recuerde que ahora que eran positivas, el campo la iba a repeler, por lo tanto el trabajo era positivo. Aquí era al revés porque esta carga negativa va a ser atraída. Y al ser el trabajo negativo, la energía potencial va a aumentar. ¿Y por qué aumenta la energía potencial eléctrica? Porque va de una distancia menor a una distancia mayor. ¿Qué ocurre si se mueve una carga de menos 2 desde A hasta B en lugar de una carga de más 2? Entonces la idea es que usted calcule, aquí en esta parte, calcule el potencial eléctrico en A, después el potencial, perdón, sí, el potencial eléctrico en A, el potencial eléctrico en B, y después llegue y haga la resta, a ver qué le da, ¿no? Y qué relación tiene con el anterior, ¿sí? Esa es la idea, pero pues eso lo puede hacer después. Ejemplo 3, pues aquí ya, por ejemplo, está con menos 2, desde 8 hasta 12. Entonces dice menos 2 nanocoulomb, pero aquí ya pues realmente se hace el cálculo de la pregunta anterior, ¿no? Entonces, la energía potencial eléctrica, entonces el producto de las cargas por la constante sobre la distancia, ¿no? En el caso del punto A, pues ya se sabe que va a dar 1,35. La pregunta es ¿por qué da menos? Sí, cuando yo lo expliqué daba más.
es por el signo de la carga de menos 2 nanocoulombs, por eso dio negativo. Y aquí lo dice. Y la carga, en el punto B, esa carga también va a dar negativa, porque sencillamente la carga Q pequeña es de menos 2 nanocoulombs, da negativo, entonces todo esto va a dar negativo. En este caso, que era la pregunta anterior de la diapositiva, era ¿qué pasa allí? Vamos a ver qué pasa. Entonces el punto final es el B y el punto final del inicial es el A. Entonces, en el B da menos 0,900 milijoules menos, y en el punto A de menos 1,35. Entonces, la carga, o sea, el potencial eléctrico total va positivo. Y en cambio, recuerde que cuando la carga era positiva, dio negativo. ¿Y esto es debido a qué? Dice, pues cuando una carga negativa que se mueve alejándose de una carga positiva, gana energía potencial, lo que pierde es exactamente el trabajo, porque el trabajo del campo eléctrico sería negativo cuando se aleja de una carga positiva, ¿sí? Porque la carga como es negativa, cuando él lo atrae, se está haciendo una fuerza contraria, entonces que lo va a alejar, por eso el trabajo del campo eléctrico era negativo, como lo pueden ver aquí, pero el potencial eléctrico es positivo porque está de una distancia menor a una distancia mayor, es decir, que se está alejando de la carga, como lo dice aquí. ¿Correcto, jóvenes? Sí, Sí, profe. señor. Me dan un momentico, voy a tomar agüita porque la carrasperita, me permite un momentico, por favor. Bueno, señor. Tranquilo, please.
Bueno, retomo nuevamente. Entonces, una carga negativa que se mueve alejando de una carga positiva da mayor energía potencial eléctrica. Ahora vamos a las propiedades del espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la carga positiva a una distancia, entonces el campo eléctrico, su dirección va hacia afuera porque la carga es positiva. Dice, un campo eléctrico es una propiedad del espacio que permite predecir la fuerza sobre una carga en dicho punto. Entonces, campo eléctrico, pues se calcula la fuerza eléctrica sobre la carga, esto ya lo hemos visto. Si yo despejo fuerza de aquí eléctrica, pues la carga va a pasar a multiplicar al campo eléctrico. El campo eléctrico existe independientemente de la carga Q y se encuentra a partir de constante eléctrica por carga sobre la distancia al cuadrado. También lo habíamos visto que estas son las dos formas de calcular el campo eléctrico. En cambio, potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial eléctrica de cualquier carga en un punto. ¿Sí? Ese es potencial eléctrico. Entonces, volvamos a recordar campo eléctrico. Una propiedad que permite predecir la fuerza que se ejerce sobre una carga. ¿Sí? Y mire cómo es y que es independiente de la carga. Es una fuerza que se permite, qué relación está haciendo esa fuerza sobre esa carga, ¿no? En cambio acá es diferente, porque dice que es la propiedad que permite predecir la energía potencial eléctrica de cualquier carga en un punto. Aquí, por ejemplo, puedo decir, vea, potencial eléctrico es energía potencial eléctrica sobre carga eléctrica. Entonces, mire, potencial no es lo mismo que energía potencial. Entonces, aquí dice, entonces, potencial eléctrico se simboliza con la letra V. Después veremos que eso tiene que ver con voltaje. Entonces sería energía potencial eléctrica sobre carga. Si yo voy a calcular energía potencial eléctrica, entonces sería la carga por el potencial eléctrico. Las unidades de potencial eléctrico, pues como arriba es energía potencial, que es en joules, y abajo es carga, que es, entonces quedaría que las unidades de potencial eléctrico es joules por coulomb. Por ejemplo, dice, si el potencial es, o sea, cuando uno da cuenta de que le están dando joules por coulomb, quiere decir que le están dando el potencial eléctrico en un punto P y la carga menos 2 nanocoulombios. Entonces preguntan cuál es la energía potencial, o sea, U. Tengo el potencial eléctrico B y la carga Q. Entonces se multiplican los dos, ¿no? Carga eléctrica por potencial eléctrico, como aparece aquí. Es decir, menos 2 por 10 a la menos 9, porque esto es nano, y el potencial sería 400 joules por coulombios. O sea que si usted multiplica estos dos, coulomb que está abajo con coulomb que está arriba se van, y me queda en joules, que es lo que yo he dicho toda esta noche, es la unidad de energía potencial eléctrica. Exactamente da menos 800 nanojoules, o sea, menos 800 por 10 a la 9, como 10 a la menos 9, perdón, como efectivamente sería lo de aquí. Entonces, lo que yo decía ahorita, ¿no? De la definición de potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga, ¿sí? Se da el nombre de voltios, o sea, joules sobre coulombios, se le da el nombre de voltios, cuyo símbolo también es una V. Aunque potencial eléctrico, el símbolo es V, la unidad de medida también es V. Entonces, ¿qué es un voltio? Pues es un cuerpo en el cual se le está ejerciendo una energía potencial eléctrica de un joules a una carga de un coulomb. Aquí lo dice.
Potencial de 1 voltio en un punto dado significa que una carga de 1 coulomio colocada en dicho punto experimentará una energía potencial de 1 joule. Entonces, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico y la energía potencial? La energía potencial es el producto de las cargas por la constante eléctrica sobre la distancia, también lo he dicho toda la noche. Y ahora, potencial eléctrico es esa energía potencial eléctrica sobre la carga. Entonces, no confunda energía potencial eléctrica con potencial eléctrico. Si uno llega y coloca aquí, ¿sí? K por Q sobre R, ¿sí? Y acá sobre Q, que es el que está aquí. O sea, estoy hablando de potencial eléctrico, que es U. ¿Y U quién es? K por Q sobre R. Y acá es Q. Simplificando las dos Q porque son iguales, está hablando de la misma carga. Entonces quiere decir que el potencial eléctrico también lo puedo calcular. La carga por la constante sobre la distancia, como es lo que aparece acá. Ya hay dos formas de calcular entonces también el potencial eléctrico, ¿sí? Energía potencial eléctrica sobre carga o constante eléctrica por la carga sobre la distancia. El potencial eléctrico de una carga positiva es positivo. ¿Por qué? Porque si usted ve aquí, la constante no tiene signo, la distancia tampoco. Entonces, el signo del potencial eléctrico depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico es positivo. Si la carga es negativa, el potencial eléctrico será negativo. ¿Alguna pregunta? Ya me está volviendo la cara, espérame, disculpa. Ah, ¿ninguna, Lady? No de mi parte, profe. Bueno, está como muy claro, está muy sencillo esto. Vamos a terminar muy temprano. Bueno. Encuentre, entonces dice el ejemplo, encuentre el potencial eléctrico a una distancia de 6 centímetros de una carga de menos 5 nanoculones. O sea, el potencial eléctrico, a diferencia de la energía potencial eléctrica. Por ejemplo, la energía potencial eléctrica es entre dos cargas a unas distancias, mientras el potencial eléctrico solamente es una carga en un punto. Tiene la diferencia, ¿no? Se calcula sobre ese punto cuál es el potencial eléctrico que incide esta carga. Mientras en el energía potencial eléctrica, yo necesitaba dos cargas, una de las cuales estaba en movimiento y una distancia mínimo entre ellas. Hay una diferencia no solamente de conceptos, sino de enunciados y de unidades de medida. Aquí solo requiero de una carga y de un punto en el cual le va a calcular el potencial eléctrico recibido en ese punto. Ahora, ese potencial eléctrico que se calcula será igual, no interesa la carga en ese momento, sino la distancia, ¿no? Queda como fija. Mire. Entonces, potencial eléctrico, entonces, como yo tengo la carga, no necesito la constante, la distancia. Entonces, constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga, entonces en este caso es menos 5 por 10 a la menos 9 porque es nano. Y la distancia es de 6 centímetros que pasaba en metros es 0.06. Entonces, ¿por qué me da negativo? Es porque la carga es negativa. Entonces, en el punto B hay un potencial eléctrico de menos 750 voltios. Esta unidad, por ejemplo, voltios, como usted puede ver, se utiliza mucho porque la tenemos en nuestra casa. Tenemos los tomas 110 voltios, ¿no? Ese voltio, ese es el potencial eléctrico que maneja Colombia a nivel de la transmisión eléctrica en casas, en toda parte de edificios, etc. ¿Cuál sería la energía potencial de una carga? Energía potencial, ojo, ya no está hablando de potencial eléctrico, sino la energía potencial de una carga de menos 4 microcoulomb ubicada en el mismo punto. ¿Sí? Yo le digo que
el potencial, en este caso aquí, yo lo que ya me están preguntando es la energía potencial, no el potencial eléctrico. Entonces, si yo coloco esa carga aquí en este punto, ¿sí? No estoy variando, o sea, no estoy quitando la carga de -5, sino que en punto P estoy colocando una carga de -4. Entonces, la energía potencial allí de esa carga, recuerde que es carga por el potencial eléctrico. Entonces, no va a cambiar porque ese potencial eléctrico está medido a 6 centímetros de la carga de -5. Entonces el potencial por eso se colocó -750 voltios, que es lo que me dio acá, y lo único es que está variando la carga que se coloca en el punto P, que es -4 por 10 a la -6 micro. Bueno, aquí ya hay un error, ¿no? De la diapositiva, porque micro ya es 10 a la -6, o sea, aquí nomás era coulombs. Y eso da 3 milijoules. ¿Por qué milijoules? Porque voltio es joules sobre coulombio. Y el coulombio simplifica el coulombio de acá, entonces me queda en joules. Y multiplicando estos dos menos por menos da más, da exactamente 3000. Y 3000 es 3 por 10 a la 3. Y 3 por 10 a la 3 por 10 a la 6 me va a dar 3 por 10 a la -3. De ahí que queda mili, porque mili es 10 a la -3. Entonces, observe, dice, como la energía potencial es positiva, ¿qué significa? Que el campo eléctrico realizará un trabajo positivo si la carga que acabo de colocar se libera. Ahora, ¿qué pasaría si me piden potencial eléctrico para muchas cargas? Aquí tengo el ejemplo de carga 1, carga 2, carga 3. Recuerden que el potencial eléctrico se calcula con respecto a un punto diferente, vuelvo y repito varias veces y está quedando grabado, a energía potencial eléctrica, que es la distancia que haya entre dos cargas y que se trasladen con respecto de un sitio a otro sitio. Aquí son todas estas tres con referencia al punto A. Es Q1 que es negativo, Q3 que es negativo y Q2 que es positivo. Entonces, realmente, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico en el punto A? Pues con la suma algebraica de las cargas. O sea, usted calcula cada potencial eléctrico de cada carga y después lo suma. Ya dependiendo si es positivo o negativo, recuerde que el potencial eléctrico depende del signo de la carga. Es decir, que el potencial eléctrico sobre un punto es la sumatoria, pues aquí levantó I igual a 1 hasta N, de la constante eléctrica por la carga sobre la distancia. Entonces dice aquí, el potencial eléctrico es positivo o negativo con base en el signo de las cargas eléctricas, que es lo que acabo de decir. Ejemplo, dice, tengo dos cargas, Q1 positiva de 3 nanocoulombs y Q2 negativa de -5 nanocoulombs. Entre ellas dos están separadas exactamente 8 centímetros. Calcule el potencial eléctrico sobre el punto A. Y entonces usted dice, pues, potencial eléctrico del punto A será la constante eléctrica por la carga 1 sobre la distancia al punto A, o sea, R1, más la constante eléctrica por la carga 2 sobre la distancia 2, que es la distancia que hay de Q2 a A. ¿Sí? Entonces, el primero, que es el Q1, que sería entonces K por Q1 sobre la distancia, constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado de coulombio. La carga Q1 es 3 nano, por eso es que es 3 por 10 a la -9. Y la distancia de la carga 1 al punto A es 6 centímetros, es decir, 0.06 metros. Como la carga es positiva, la 1, por eso el potencial eléctrico es positivo y da 450 voltios. Ya le dije por qué voltios, ¿no? Porque aquí queda un coulombio abajo. Este coulombio simplifica uno de estos. Este metro simplifica un metro, o sea que me queda newton por metro sobre coulombio. Newton por metro es joules y sobre coulombio da voltios.
Entonces esto da 450 voltios, es el potencial eléctrico que da esta carga en el punto A. Bueno, de manera igual hago el potencial eléctrico que hace la carga 2 en el punto A. Entonces, constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulombio sobre coulombio al cuadrado, y la carga es menos 5 por 10 a la menos 9 porque es nano. La distancia de la carga 2 al punto A es 2 centímetros o 0.02 metros. Esto da negativo porque la carga 2 es negativa. Le da menos 2.250 voltios. Entonces, ¿cuál es el voltaje total por el punto A? Como decía, era la suma algebraica. Es decir, sumar los dos valores. Aquí no tengo que tener en cuenta dónde van, sino que se suman los dos. Esa es la diferencia de potencial eléctrico, por ejemplo, al campo eléctrico, que el campo eléctrico tiene que tener en cuenta la dirección. Aquí no. Potencial eléctrico se suma. Es 450 menos 2.250 me da menos 1.800 voltios. Ese es el potencial eléctrico total que producen estas dos cargas en el punto A. Ahora, ¿qué pasaría si lo calculo con respecto al B? ¿Sí? Entonces, el potencial eléctrico en B, lo mismo, pues, el potencial eléctrico que produce la carga 1 sobre B, más el potencial eléctrico que produce la carga 2 sobre B. Entonces, calculo el potencial eléctrico en la primera carga, de la constante 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. La carga es 3 por 10 a la menos 9 coulombos, y la distancia que hay del Q1 al punto B son 2 centímetros. Esto da 1.350 voltios. Vuelvo a repetir, es positivo porque la carga es positiva. El Q2 entonces sería constante, otra vez 9 por 10 a la 9. La distancia, perdón, la carga es menos 5 por 10 a la menos 9. Y la distancia, lo que hay de Q2 a B, pues serían los 8 centímetros de Q2 a 1 más los 2 de Q1 a B. O sea que das 10 centímetros o 0,10 metros. En este caso dio negativo porque la carga negativa dio menos 450 voltios. Entonces, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto B? Sería la suma de 1.350 menos 450. Y eso le da 900 voltios. O sea, aquí el potencial eléctrico era positivo mientras en A era negativo. Ahora discute el significado de los potenciales recién encontrados para los puntos A y B. Entonces, en AB menos 1.800, ¿sí? ¿Qué significa menos 1.800 voltios? Que por cada coulomb de carga positiva colocado en el punto A, la energía potencial eléctrica será de menos 1.800 joules. Es decir, una energía potencial negativa. El campo de sostiene, que sostiene esta carga positiva, requiere una fuerza externa de 1.800 joules de trabajo para mover cada coulomb de una carga positiva hacia el infinito. Son los resultados teóricos de esa en A. Si lo refiero al punto B, que dio 900 voltios, entonces, ¿qué significa eso? Dice, por cada coulombio de carga positiva colocada en el punto B, la energía potencial será de 900. Ahora que decía menos, ¿no? Por cada coulombio de carga positiva, el campo realizará 900 joules de trabajo positivo para moverlo hacia el infinito. Esto es debido al signo del potencial eléctrico. Y entro al concepto ya último que pretendía hoy, que era la diferencia de potencial. Dice, la diferencia de potencial, una cosa es potencial eléctrico. Recuerden que arranqué con energía potencial eléctrica. Después hablé de potencial eléctrico y ahora hablar de diferencia de potencial eléctrico. Entonces dice, la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Por ejemplo, cuando yo hablé de 110 es la diferencia potencial que está entre las dos plaquitas, ¿no? Es que cuando uno conecta un enchufe no sabe que está hablando
cuando habla de 110, es una diferencia de potencial que equivale a 110 voltios. Es decir, si yo digo diferencia de potencial de A a B, es la potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Si lo dijera la diferencia de potencial BA, sería el potencial eléctrico en B menos potencial eléctrico en A. Y el trabajo aquí de la diferencia de potencial desde A hasta B equivale a la carga eléctrica multiplicada por la diferencia de potencial. Ese trabajo es el que realiza el campo eléctrico. Dice, se pueden usar matemáticamente los signos positivo y negativo de las cargas para dar los signos adecuados. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B? ¿Qué trabajo realiza el campo eléctrico si se tiene una carga de más 2 microcoulomb que se mueve de A hasta B? Entonces ya lo hemos calculado, el potencial eléctrico en A era 1800 voltios, el potencial eléctrico en B 900 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial de A hasta B? Entonces usted resta, ya aquí no es sino, de acuerdo a las letras, AB, primero va A y después va B. Entonces sería menos 1800 menos de la diferencia 900. Eso le da menos 2700 voltios. Se note que en el punto B está mayor potencial, ¿sí? Por eso dio negativo, porque B está final y A está inicial, ¿sí? Y el trabajo realizado desde A hasta B, entonces dice que es la carga, que en este caso es la carga de 2 microcoulombios, que es la carga que está colocando allí, trasladándola desde A hasta B, esa carga en movimiento. ¿Qué trabajo realizan sobre esa carga? El campo eléctrico. Les dice que la carga, 2 por 10 a la menos 6, por la diferencia de potencial eléctrico que dio menos 2700 voltios. Eso da menos 5.4 milijoules. Eso es el trabajo realizado, ya que la diferencia de potencial fue negativa. El trabajo realizado fue negativo. Entonces dice, el campo eléctrico realiza un trabajo negativo, por lo tanto se requirió de una fuerza externa para mover la carga. Cuando el campo eléctrico es positivo, no se requiere de fuerza externa. ¿Qué pasa si lo voy al revés? O sea, si lo voy de B hasta A. O sea, que me voy de B hasta A, o sea, trasladando la carga desde B hasta A. O sea, los potenciales eléctricos no van a cambiar, pero sí va a cambiar la diferencia de potencial eléctrico. Porque ahora de B hasta A, primero va a B y después va a A. Es decir, 900 voltios menos 1800 me va a dar 2700 voltios. Esta trayectoria es de potencial de alto a bajo, porque el potencial más alto era en el punto B y el más bajo era en el punto A. Por lo tanto, el trabajo también va a dar de manera positiva, ¿sí? Utilizando que trabajo es carga por la diferencia de potencial, es decir, 2 por 10 a la menos 6 coulombios, multiplicado por la diferencia de potencial que dio 2700 voltios, me va a dar 5.40 milijoules. Es decir, el campo realiza un trabajo positivo y no hay nada más porque como dio positivo, no hay fuerza externa que requiera mover esa carga, como lo dije yo. En cambio, cuando el campo es negativo, se requiere fuerza externa para moverlo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, señor, por mi parte no. En ese momento no, profe. Está muy sencillo, vea, No, qué pues, verdadera. Bueno. Ahora, ¿cómo actúa el potencial eléctrico cuando hay placas paralelas? ¿Qué es lo que sucede en las casas? Repito, uno le llama toma, pero realmente son 2 plaquitas, ¿no? Esto también tiene que ver con condensadores, etcétera, ¿no? Dice, considere 2 placas paralelas de carga igual opuesta. Ellas siempre son de carga igual opuesta. No sé si usted ha oído que hay un positivo y un negativo cuando usted conecta un enchufe, ¿no?
Ah, ustedes son de electrónica, ¿no es? Lady. No, señor, de ingeniería de sistemas. Ah, bueno, pero sabe que al conectar un computador que hay un positivo y un negativo, ¿no? ¿O no? Sí, Me señor. dejaron callado. Sí, ¿Ah? Claro. sí, pues, Por eso anteriormente se cometió un error porque en los tomas antiguos usted podía conectar de cualquier manera. Entonces, hay veces se dañaban los aparatos. O sea, conectaba en enchufe de cualquier manera. Hoy en día los tomas, una de las plaquetas es más ancha que la otra. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, y por ende también el enchufe también es igual. Hay uno más ancho que el otro, la patica me refiero, ¿no? O sea, no tiene una forma de conectarse, pues. Ya si es de tres patas, ese sí es diferente, ¿no? Porque obviamente va a ser también una sola forma de enchufarlo, ¿no? Estoy refiriéndome a los de dos paticas, ¿no? ¿No han visto los tomas que son diferentes o no? Ah, bueno. sí. Bueno. Sí, señor. Entonces, aquí las dos placas pues son de cargas contrarias, deben de ser, no pueden ser de cargas iguales, de cargas contrarias, si no, no podría desplazarse la carga que colocan entre las dos. Entonces, aquí puede darse cuenta que la carga, por ejemplo, una carga positiva, el campo eléctrico va, eso sí lo había hablado yo, en la dirección de más a menos, ¿no? O sea, de más sale y a menos entra. Por eso la dirección del campo eléctrico es hacia la placa negativa. Y separada a una distancia de. Entonces, si yo mover la carga positiva, la fuerza eléctrica que necesita es la carga por el campo eléctrico. Y la dirección del campo eléctrico está allí. Bueno. El campo eléctrico es constante porque la carga de las placas es constante, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica se calcula carga por campo eléctrico. Y el trabajo, por ende, pues será esta fuerza que es carga eléctrica por campo por la distancia. Y el trabajo realizado sobre estas placas, pues será nuevamente la carga por la diferencia de potencial entre placas. Entonces, si uno hace la conversión, ¿qué trabajo es U por campo, D por D, y qué trabajo es, pues queda aquí, Q por la variación de A esta vez a la diferencia de potencial, simplificando las dos cargas a ambos lados de la igualdad, queda que la diferencia de potencial en placas sería el campo eléctrico por la distancia. ¿Sí? Entonces dice aquí, la diferencia de potencial entre placas, entre dos placas paralelas cargadas opuestamente, es el producto del campo eléctrico por la distancia. No es necesario hacer nada más, es una demostración. Entonces hay un ejemplo, dice. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas, o sea, me están dando BA menos BB, es 800 voltios. La separación es de 3 milímetros porque estas son distancias muy pequeñas. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Entonces, pues se pasa este milímetro a metros. Y uno debe recordar que potencial eléctrico, según en las placas, es el campo eléctrico por la distancia. Por lo tanto, el campo eléctrico pasa a la distancia a dividir, sería el potencial eléctrico dividido entre la distancia. Sería el potencial eléctrico que vieron 800 voltios dividido entre la distancia, que es 0.003 metros, porque hay que pagarlo a metros. Eso da 26.700 voltios por metro. ¿Sí? Recuerde que nosotros manejamos en campo eléctrico Newton sobre Coulomb. Realmente son equivalentes. Voltio por metro o Newton por Coulomb. Aquí lo dice, ¿no? El campo eléctrico expresado en voltios por metro se conoce como gradiente de potencial y es equivalente al Newton por Coulomb. El voltio por metro es la mejor unidad para corriente de electricidad. El Newton por Coulomb es el mejor para la electrostática. O sea, normalmente cuando hablo de campo eléctrico, si estoy hablando de electrostática, quiere decir que lo doy en Newton por Coulomb, y si estoy hablando de electricidad, manejo el voltio por metro.
Y está el resumen de estas fórmulas, ¿sí? Energía potencial eléctrica, entonces es el producto de las cargas por la carga eléctrica sobre la distancia. Potencial eléctrico, entonces sería energía potencial eléctrica sobre carga. El potencial eléctrico, cuando hay múltiples cargas, es la sumatoria del producto de la carga por la constante eléctrica sobre la distancia. Y el trabajo realizado sobre una carga, cuando la llevo de un punto de potencial eléctrico a un punto de potencial eléctrico en B, es la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Y que en placas paralelas, la diferencia de potencial eléctrico o voltaje total sería el campo eléctrico por la distancia, y el campo eléctrico sería el voltaje total o diferencia de potencial sobre la distancia. Bueno, esa es una de las partes allí que quería mostrar aquí de esto, ¿no? Aquí también tengo otra cosita, pero pues no sé si haya dudas todavía. Tengo también una guiecita que también bajé para esto. Un momentico, por favor. Si mientras tanto, si alguno... Pille, pasó. Joven, dije que me diera un momentico que iba a abrir algo. Estábamos como dormiditos, ok. Un momentico, por favor. ¿Ok? Sí, ya. Ah, bueno, señor, qué pena. Aquí le estamos viendo las diapositivas. Bueno, el material de PowerPoint, pues bueno, el PowerPoint no, de PDF. ¿Sí lo estamos viendo, jóvenes? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. aquí son Sí, otros señor. ejemplos adicionales, ¿no? Dice, Sí, en un señor. punto de un campo eléctrico, porque aquí no sé si me permita, no, me deja más aquí. De pronto lo pongo más grandecito. Ya. En un punto de un campo eléctrico, una carga eléctrica de 15 por 10 a la menos 8 coulombs adquiere una energía potencial eléctrica de 90 por 10 a la menos 4 joules. Determina el potencial eléctrico en ese punto. Entonces aquí, esto es algo que tomé también. Dice, tengo la carga eléctrica y tengo la energía potencial eléctrica. Deseo determinar el potencial eléctrico, no la energía potencial, sino el potencial. O sea, tengo Q y tengo U. Pues aquí está, ¿cierto? Y requiero de B, entonces sencillamente dividir a la energía potencial eléctrica entre la carga. Y efectivamente lo que hacen aquí, ¿no? Entonces queda que el potencial eléctrico debería 90 por 10 a la menos 4 joules dividido entre la carga que es 15 por 10 a la menos 8 coulombs, y eso le da 6 por 10 a la 4 joules sobre coulombio, que le dije que esto se le llama voltios. Sería el potencial eléctrico que se hace en esa carga conociendo la energía potencial eléctrica, que en ese caso es positiva. Indica que hay una variación de mayor a menor. Bueno,
Hallar el potencial eléctrico en un punto situado a una distancia de 25 centímetros de un conductor que tiene un exceso de carga positiva de 3 nanocoulombios. O sea, me están pidiendo otra vez B, pero en este caso no tengo sino la distancia, que es 30, y tengo el valor de la carga, que es 25, que es más 3 nanocoulombios. Entonces, ¿cuál me sirve aquí? Entonces, yo tengo carga y distancia. Entonces, ya no puedo utilizar la de arriba porque no tengo energía potencial eléctrica, pero puedo utilizar la de abajo porque tengo la constante, que por ser constante no varía, tengo la carga y tengo la distancia. Entonces se utiliza esta que aparece aquí. Efectivamente, entonces sería constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomio. La carga, que sería 5 por 10 a la menos 9 coulomios porque es nano. Y la distancia, como es en centímetros, se pasa a metros. 3 centímetros es 0,3 metros o 3 por 10 a la menos 1. Entonces, con lo que yo le decía, ¿no? Se simplifica una M con una M de acá, o sea que me queda una M arriba. Un coulomio con un coulomio de abajo me quedaría sobre coulomio. De Newton por metro es joules. Y abajo me queda coulomios. Y joule sobre coulomio es el voltio. Y la multiplicación de estos valores pues da 150. Ese es el potencial eléctrico a una distancia de 30 centímetros que se hace sobre la carga de 5 nanocoulombios. Ejemplo 3, dice, una carga de prueba se mueve del punto A al punto B, aquí está, por la acción de fuerzas eléctricas de un campo generado por la carga de 4 microcoulombios. Esta es la de 4. Determinar la diferencia potencial, recuerde que le pone como B, otros autores lo ponen como triángulo B de hasta B, depende del autor, y la distancia al punto A del punto B, la carga son, la distancia al punto A es 20 centímetros y al punto B 40. El valor del trabajo realizado por el campo eléctrico para mover la carga de prueba, en este caso, van a mover la carga desde A hasta B, entonces en ese punto se coloca la carga de 9 nanocoulombios. Entonces lo primero, ¿qué datos tengo en la primera parte? Tengo las dos distancias y tengo la carga, ¿no? Aquí están los datos y el otro es el trabajo. Entonces, como tengo las dos distancias, pues debo calcular los dos potenciales, ¿no? Aquí está, vean. ¿Cómo se calcula entonces el potencial? Pues recordando que es la constante por la carga sobre la distancia que está allí. Entonces, en el punto A, yo conozco que la carga es 4 microcoulombios, o sea, 4 por 10 a la menos 6, y la distancia son 20 centímetros o 0,2 metros. Entonces me queda la constante 9 por 10 a la 9 por la carga, 4 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que sería 2 por 10 a la menos 1, me da 18 por 10 a la 4 voltios. Es el potencial eléctrico en el punto A. Y en el punto B, de manera similar, la constante 9, la carga tiene que ser la misma porque estoy hablando de la carga Q, 4 por 10 a la menos 6, y la distancia se cambia, que ya es 40 centímetros, o 0,4 metros, o 4 por 10 a la menos 1. Entonces, aquí ya tengo los dos voltajes. En A es 18 por 10 a la 4 y en B 9 por 10 a la 4. Entonces, la diferencia de potencial, recuerde que es la resta, como dicen, de A hasta B, entonces la resta del potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B, es decir, que resto a 18 por 10 a la 4 menos 9 por 10 a la 4, ¿no? Eso me da 9 por 10 a la 4. Esa es la diferencia de potencial que hay entre A y B. Ahora, para hallar el trabajo que se realiza sobre la carga que mueve, entonces recuerde que la diferencia de potencial es igual al trabajo sobre carga, por lo tanto la carga pasa a multiplicar a la diferencia de potencial y ese es el trabajo. Aquí, por ejemplo, el autor simbolizó el trabajo con W, en la otra, en el aplicativo, le ponían T. ¿Por qué T y acá W? Porque T es la inicial de trabajo en español y W es la inicial de trabajo en inglés, que es work. Pero es lo mismo, ¿no? Ese W y el T es la misma cosa. Y recuerde que yo lo expliqué ahorita, era carga
por la diferencia de potencial. ¿Cuál carga? La que está moviendo desde A hasta B, que no es Q. ¿Era cuánto? A ver, veo aquí cuánto era la carga. 9 nanoculomios. Ah, no. Perdón. Sí, 9 nanoculomios. La pregunta B. Entonces, 9 nanoculomios y ya conozco la diferencia de potencial, que es 9 por 10 a la 4 voltios. Entonces, no vino a multiplicar a 9 nanoculomios, que sería 9 por 10 a la menos 9 culomios, y la diferencia de potencial es 9 por 10 a la 4 voltios. Y eso me da el culomio, voltio, recuerde que julios sobre culomios, se simplifican los sets, y entonces me quedaría joules, que es la unidad de trabajo. Quedaría 81 por 10 a la menos 5. Aquí, pues no sé si estoy yendo rápido, estamos de acuerdo, ¿hay alguna pregunta? Pues, ¿Me iba a profe, decir algo? Dígame. ¿ahí me escucha? Sí, dígame. Profe, pues yo creo que, digamos que de cierta manera es como muy paso a paso lo que nos está explicando, pero creo que con ejercicios vamos a entender un poco Ya, mejor, ¿no? sí. Al final de esto hay unos ejercicios, ¿no? Ya, Entonces profesor, puedan usted nos va a hacer. compartir este material, ¿verdad? ¿O es el que nos compartió ahí Santiago? Este que estoy ahorita lo subo a Teams. De todo modo, estoy haciendo grabado. La grabación no es necesario que yo la convierta en Teams. Como está en Teams, ella misma lo sube, ¿no? Claro que deja la grabación por, creo que son 10 días. Yo no recuerdo por cuánto deja la grabación ahí. Y usted puede acceder allá en Teams. Cuando en Teams se hace casi, o sea, cuando yo termino de grabar, creo que se demora media hora, me parece, ahí mismo se sube. Sí, sí, ¿Correcto, señor. joven? Ahí la ves. Listo, Y, exacto. Y no me acuerdo si el libro yo lo subí, Lady. ¿Está en archivo o no? Señor, El libro que yo utilizo está en archivo ahí, no. ya voy a verificar y le confirmo. Bueno, yo siempre trato de subir libros y no que pues eso es ilegal porque pues eso tiene autor, ¿no? Y uno lo está compartiendo, pero pues la idea es que no creo que pase nada, ¿no? Bueno, creo. Pero uno no debe compartir los libros. ¿Sí? Más bien decirle qué libro utiliza, por ejemplo, pero no compartirlo. Como yo dije, yo utilizo Ciarce Masky, utilizo Resni, utilizo Serwi, pero entonces no sé si compartir o no. Hay veces que comparto el texto, pues con el debido delicadeza de no vayan a ponerme algún problema porque estoy compartiendo PDF, ¿no? Por derecho de autor, ¿no? Pero eso está ahí, ¿correcto, joven? O sea, los ejercicios están Sí, ahí. señor. Sí, Hay uno compartido que se llama libro física Parjay. Serway. Libro física Ese, para ciencias. sí, Serway, ¿no? Sí, señor. Es que como Está yo en le los entendí documentos Pargay, entonces del yo le grupo. entendí la cosa Pargay, es Serway. Con ese, sí. Bueno, ahí están, por ejemplo, tú buscas la unidad que es potencial eléctrico y ahí encuentras lo que quieras de ejercicio, ¿no? Hay unos muy complicados porque pues la idea es que pues, yo no trato de complicar tanto esto, pero sí de manejar la parte obviamente universitaria, pero hay unos bien complejos, pero pues si lo resuelven no hay problema, ¿no? Correcto, joven, entonces ahí tienes. Y fuera de eso, este PDF también lo subo. O sea, yo trato siempre cuando tú entras allí en archivo, busca materiales de clase y ahí lo voy subiendo. ¿Ok? El que me preguntó. No sé quién fue. Y esto, ¿por qué me rinde más? Porque es que normalmente el estudiante nomás pone cuidado, porque como esto está allá grabado y todo, entonces no copian. Yo en clase, yo creo que no iría aquí todavía, ¿no? Por experiencia no iría acá.
Yo ya por ahí en la mitad de lo que he hablado y he hablado prácticamente hora y media. No de pares, sino 2 minutos, ¿no? 2 o 3 para ir por un vaso de agua. Pero normalmente uno en clase, pues obviamente esto no iría ni por aquí. No dicho, iría de pronto hasta en hora y media y eso que parando y copian y todo, apenas arrancando potencial eléctrico. Esa es la diferencia de las clases virtuales a las presenciales, ¿no? El virtual, el estudiante no copia ni nada, sino que pues pone cuidado donde salen las cosas y ya después mira las grabaciones y baja los materiales, ¿correcto? Bueno, ejemplo 4 dice aquí, un campo eléctrico uniforme de 200 newton por culomio, ¿sí? Y de campo eléctrico y dirigido en X se deja en libertad una carga puntual Q de 3 microculomios. Inicialmente reposa en el origen. ¿Cuál es la energía cinética de la carga cuando está en el punto de 4 metros? ¿Cuál es la variación de potencial eléctrico de la carga desde 0 a 4? ¿Y cuál es la diferencia de potencial desde 4 hasta 0? ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar que le dieron el campo eléctrico, o sea, E dirigido en X, y que la carga es de 3 microculomios. ¿Sí? Y que la carga de prueba es de 4 microculomios. Que la partícula está inicialmente en reposo, por eso la energía cinética inicial es 0, ¿ya? ¿Y cuál es la energía en 4, etcétera? Que sería la primera incógnita. ¿Cuál es la variación de energía? ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Esas son las preguntas. Entonces, la primera incógnita es hallar el... bueno, están las fórmulas, ¿no? Entonces dice, yo tengo que fuerza es campo eléctrico por carga. Entonces voy a calcular la fuerza eléctrica. ¿Y para qué voy a calcular la fuerza eléctrica? Para poder hallar el trabajo. Entonces, el campo eléctrico, que fue lo que me dieron, era 200 newton sobre culomio, no sé, esta N es un error allí, por la carga que era 3 micro, o sea, 3 por 10 a la menos 6 culomios, se van las 2C y queda que la fuerza eléctrica es de 6 por 10 a la menos 4 newton. ¿Ya? Como lo dije, ¿para qué? Porque me pedían el trabajo. Entonces, como ya conozco la fuerza eléctrica y conozco el desplazamiento, ¿por qué conozco el desplazamiento? Porque la partícula fue de 0 a 4, el desplazamiento es 4. Entonces recuerde que trabajo, como le dije, pues en la otra diapositiva será T, aquí es W, pero es lo mismo, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica, que es 6 por 10 a la menos 4 por la distancia, que es 4 metros. Y eso me va a dar 24 por 10 a la menos 4 newton por metro, que es conocido como joules. Entonces, dice que el trabajo equivale a la energía cinética, pero en este caso, a ver, me explico. El trabajo es la variación de la energía. Resulta que era energía cinética final menos inicial. Pero si usted recuerda, ahorita me devuelvo acá, la energía cinética inicial era 0. ¿Por qué era 0? Porque la partícula arrancó del reposo. Entonces solamente me quedaría energía cinética final. Aquí lo dice que el trabajo es la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Bueno, esta definición pues es de la física 1, por aquí se recuerda, ¿no? Entonces, la pregunta inicial, ya recordé, era energía cinética. Entonces, solamente calcula la final porque la inicial es 0. Entonces, la variación de la energía cinética es el trabajo. Como yo ya conozco el trabajo, ¿y por qué conocí el trabajo? Porque conocí la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica la conocí porque conocía el campo eléctrico. O sea, todo esto se va desarrollando. Entonces, me queda que entonces el trabajo es la misma energía cinética final, en este caso, porque arrancó el reposo. Entonces quedaría que la energía cinética final
es 24 por 10 a la menos 4 joules. La segunda incógnita era la diferencia de potencial eléctrico. O sea, la diferencia de potencial es la potencial eléctrico final menos el inicial. O sea, el inicial era en 0 metros y el final en 4. Entonces aquí dice la diferencia de potencial, entonces inicial menos final. Entonces multiplicando ambos lados por menos 1 me queda que la diferencia de potencial eléctrico negativo sería la del potencial en 4 menos la potencial en 1, en 0. Perdón. Ordenado, pues pasaría la variación de la energía, pues sería 0, V de 4. Bueno, aquí se complicaron un poco, pero la diferencia de potencial eléctrico equivale a un trabajo según lo que está definido. ¿Sí? Al trabajo, porque recuerde que es lo mismo que fuerza por distancia, la diferencia de potencial. Y la diferencia y el trabajo lo conozco. Por lo tanto, quedaría que la diferencia de potencial sería menos 24. ¿Por qué menos? Sí, aquí lo puede ver porque el inicial era el potencial eléctrico en 0 y el final era el potencial eléctrico en 4. ¿Sí? Entonces, la idea es que sea final menos inicial, se multiplicó por menos 1 y por eso quedó que la variación de la diferencia de potencial era negativo. Por lo tanto, el trabajo quedaría en la diferencia de potencial sería menos el trabajo, o sea, menos 24 por 10 a la 4 joules. ¿Sí? Ahora, la diferencia de energía potencial eléctrica. Discúlpeme, era energía potencial que era U, porque la diferencia de potencial es la variación de la energía potencial sobre la carga. Entonces aquí ya está calculado menos 24, ya lo dije porque está aquí, dividido entre la carga que era 3 por 10 a la 6, me da menos 8 por 10 a la 2 joules sobre coulomio, que es voltios. Y ya, aquí ya aparece pues los conceptos, ¿sí? Energía potencial eléctrica es la capacidad para realizar un desplazamiento dentro de un campo eléctrico a causa de las fuerzas eléctricas que actúan en él, ¿sí? Recuerde, o sea, variando distancias dentro de un campo eléctrico. Potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga y la diferencia potencial es el trabajo realizado por un agente externo por unidad de carga para desplazar una carga entre dos puntos que tengan un campo eléctrico. Y aquí hay una cosa que se llama superficies equipotenciales, que son superficies que forman con igualdad de potencial eléctrico, como son exactamente las placas paralelas. Y es todo. Después vienen unos ejercicios que es lo que pedía el joven, aquí están. Sí. Unos ejercicios y unas preguntas de análisis, pero eso lo pueden hacer ustedes y me dicen después si pudieron o no. Aquí voy a subir, voy a volverme. Voy a subir el material a Teams, ¿no? Un momentico, por favor. Listo, ya subí el material, lo puede verificar, Lady, por favor.
Subí pues Sí, lo que señor, ya acabo le de hacer confirmo. ahorita, ¿no? El PDF. Y le compartí pues el aplicativo y ahorita queda grabado, pues ya queda grabado la clase. Pues no sé si requiramos de algo más. Y está también subido el libro, ¿no? Entonces, yo creo que tiene suficiente los jóvenes para verificar, ¿no? A mirar a ver quién. Ah, aquí me han llegado más. A ver, veo. Cristian, buenas noches, Agredo. Buenas noches, profe, sí, señor. Francisco Javier Restrepo, buenas noches. Buenas noches, profe. A ver. ¿Campiño ha venido? No. No veo. Estupiñán, no lo veo tampoco. Profe, sí le confirmo que el PDF está en energía Está allí. eléctrica PDF, ya está en el material de clases. Ok, perfecto. Gracias. Santiago Lozano llegó. Sí, señor. Qué pena, profe, haber saludado, Bueno, pero no quería interrumpir. correcto. Kevin Mendoza también llegó. Sí, profe, presente, aquí estoy. Ok. Daniel Solarte. No veo. Aquí es Solarte. Anderson Toro. Tampoco lo veo. Rodrigo Vázquez. Así está. Y Presente, profe. sí, Susan Vergara. No. O sea que hay 23. Vamos a ver. O sea, no tengo a Campiño 1, Estupiñán 2, Solarte 3, Toro 4 y Vergara 5. Ahí están los 23 estudiantes. No hay problema. Bueno, no tengo más por el momento. Si alguna cosa, pues en que tú me dicen, aquí que como dije, queda grabado, está todo el material y entonces nos veremos en la siguiente clase ya presencial. Ya se sabe que hoy, por cuestiones de transporte, se hizo de manera virtual, ¿no? Y como lo dije, virtual rinde mucho más, bastante que rinde. Pero entonces, para ya asimilar todo, pues me pregunta, ¿no? Estamos cerca al parcial, ¿no? Yo tengo que mirar. De tomo cualquier cosa, le avisaré a Lady. Yo pensaría que no sé la semana siguiente y no la otra. De todos modos tengo que verificar porque si no me cierra la plataforma. ¿Correcto, Lady? Yo le diría, en caso de Bueno, algo señor. así, yo siempre mando un taller, o sea que esta semana mandaré un taller de esto, ¿no? Dedicación. ¿Correcto, jóvenes? Listo, Sí, profe. profe, muchísimas Sí, señor. gracias. Bueno, entonces que tengan buenas Gracias, noches. sí. Voy a parar la grabación entonces para que